Hola a todos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida una vez más a nuestro canal dedicado a las historias de terror. Prepárense, tómese un vaso de agua, cierren las ventanas, pónganse cómodos en la cama y disfruten de esta escalofriante narración. Me llamo Severiano y me desempeño como velador y panteonero en el cementerio municipal de un pequeño pueblo apartado. Mi labor consiste en vigilar el acceso al cementerio durante la noche, mantener limpias las tumbas, regar las flores y cavar las fosas para los nuevos inquilinos. Aunque no es el trabajo más placentero, disfruto del contacto con la naturaleza y la paz que se respira en este lugar. He trabajado aquí por más de 20 años y, hasta ahora, no había experimentado nada extraño ni sobrenatural. Más allá de los visitantes ocasionales que vienen en estas fechas para realizar sus falsos rituales o explorar en busca de lo paranormal, quienes generalmente montan situaciones fantasmagóricas para vender miedo, todo había sido normal. En cuanto a mí, siempre he sido una persona escéptica y lógica, sin creencias en fantasmas ni hechicerías. Sin embargo, todo cambió hace unos meses cuando encontré una tumba que no había sido registrada. Era un día común. Había comenzado mi turno nocturno y, como parte de mi rutina, decidí dar una vuelta por el cementerio para asegurarme de que todo estuviera en orden. Fue entonces cuando la descubrí. Era una tumba que nunca había visto antes, ubicada en la parte menos transitada y descuidada del cementerio. Estaba construida con tablones y materiales antiguos, como si fuera de otra época, y tenía una cruz de hierro oxidado en la parte superior. En la lápida estaba grabado el nombre de la difunta, María Dolores García Pérez. Abajo del nombre, se podía leer una fecha de nacimiento, 13 de octubre de 1993. Y una fecha de fallecimiento, 13 de octubre de 2023. Esto indicaba que había muerto el mismo día que cumplía 30 años. Esta situación me dejó pensativo. Yo llevaba un registro de todas las tumbas en el cementerio y la tumba de María Dolores no debería estar allí. Sin embargo, lo primero que pensé fue que tal vez era una tumba nueva que el panteonero del turno anterior había olvidado registrar. Pero la tumba no parecía reciente, parecía estar allí desde siempre. Después de examinarla detenidamente, me sentí desconcertado. La tierra que la cubría no parecía haber sido movida recientemente y supe en ese momento que algo no estaba bien. Regresé a mi garita, y no podía sacarme de la cabeza varias teorías sobre lo que podría haber sucedido. Sin embargo, ninguna me convencía del todo. Cuando llegué a mi caseta, me senté y, como cada noche, mientras tomaba una taza de café y fumaba un cigarrillo, empecé a buscar en redes sociales e internet algo que pudiera darme una pista sobre quién era María Dolores García Pérez. Pero no encontré nada. Las horas pasaron y, poco a poco, mi mente se ocupó en otras cosas, así que momentáneamente olvidé la tumba misteriosa. A las 2:50 de la mañana, mi sueño fue interrumpido bruscamente por un llanto lastimero, como una melodía de dolor que me invadió con tristeza. Este tipo de situaciones no eran extrañas en el panteón, ya que es común que familiares en duelo vayan a altas horas de la noche a llorar y despedirse de sus seres queridos. Es un sentimiento doloroso, pero es parte de la vida. Como en otras ocasiones, tomé mi lámpara y fui hacia el origen del llanto para verificar que todo estuviera en orden y ofrecer mi ayuda si alguien la necesitaba. Pero esta vez, todo era distinto. Y debo reconocer que incluso yo, siendo alguien completamente escéptico, sentí un escalofrío con lo que estaba sucediendo. Se trataba de una tumba enigmática. De allí provenían unos sollozos, y cerca de ella, había una mujer vestida de negro, con un velo que cubría su rostro. Estaba de rodillas en el suelo, llorando desconsoladamente. Parecía estar rezando o conversando con la difunta. Me acerqué a ella con curiosidad y respeto. Pensé que podría ser una familiar o una amiga de la fallecida, que había venido a despedirse.
Buenas noches, señora. La saludé con tono suave. ¿Puedo asistirla en algo? La mujer levantó la vista y me miró con unos ojos oscuros y profundos que me helaron la sangre. Su rostro era pálido y delgado, con rasgos finos y hermosos. Su cabello negro y largo caía sobre sus hombros. Era joven y hermosa, pero su expresión de tristeza y dolor me rompió el corazón. No, gracias, me respondió con una voz dulce y melancólica. Solo deseo pasar un rato aquí con ella. ¿Con ella? Pregunté sin entender. ¿La conocía? Sí, era mi hermana, dijo con una sonrisa forzada. Fue una tragedia que muriera el día de su cumpleaños. Lo siento mucho. Le respondí con sinceridad. ¿Qué ocurrió? Fue un accidente, me explicó con voz entrecortada. Ella iba conduciendo por la carretera cuando un camión la emboscó y la chocó. Murió al instante. Lo siento mucho. Exclamé horrorizado. ¿Y no hubo testigos ni responsables? No. El camión escapó y nadie pudo identificarlo, me dijo con frustración. Fue una injusticia. Lamento mucho esto, señora. Le repetí con empatía. ¿Y cómo se llama usted? Me llamo María Dolores. Me respondió con una mirada peculiar. Me sorprendió escuchar su nombre. Era el mismo que el de la difunta. ¿Cómo era posible? ¿Eran gemelas? ¿O fue solo una coincidencia? ¿María Dolores? Repetí con incredulidad. ¿Como su hermana? Sí, así es. Me confirmó con una sonrisa triste. Nuestros padres nos dieron el mismo nombre porque nacimos en el mismo día. Éramos gemelas idénticas, me quedé sin palabras al escuchar su explicación. Era una coincidencia muy extraña y siniestra. Dos hermanas gemelas con el mismo nombre, nacidas el mismo día. Era como una maldición. Qué curioso, murmuré sin saber qué decir. Sí, muy curioso, me respondió con un tono que me pareció sarcástico. Pero así es la vida. A veces te da sorpresas, y a veces te las quita. Me quedé mirándola con asombro y pena. No sabía qué más decir ni cómo consolarla. Parecía ser una mujer muy sola y desgraciada, que había perdido a su única compañía en el mundo. Bueno, señora, ya me voy, le dije finalmente, tratando de despedirme. Si necesita algo, puede llamarme. Estoy aquí todos los días. Gracias, Severiano, me dijo ella, llamándome por mi nombre. Me sorprendió que supiera mi nombre. No se lo había mencionado ni llevaba ninguna identificación. ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo sabe mi nombre? Le pregunté intrigado. Sé todo sobre ti, Severiano, me dijo con una sonrisa enigmática. Te he estado observando durante un tiempo. Me estremecí al oír sus palabras. Sentí que había algo oscuro y peligroso en esa mujer. Algo que no podía explicar ni entender. Un escalofrío recorrió mi espalda y un sudor frío me empapó la frente. ¿Qué quiere decir? Le pregunté nervioso. Nada, nada, me respondió con una risa suave. Solo es una broma. No te preocupes, Severiano, no te haré ningún daño. Me miró con unos ojos que me hipnotizaron y me atrajeron hacia ella. Sentí una fascinación extraña por esa mujer, que me pareció la más hermosa y la más terrible que había visto en mi vida. Adiós, Severiano, me dijo con una voz seductora. Nos volveremos a ver pronto y, por favor, no le cuentes a nadie ni cuestiones nada sobre esta tumba. Y con esas palabras, se levantó y se alejó de la tumba, dejándome solo y desconcertado. Este fue el primer encuentro que tuve con María Dolores, la joven del panteón. De verdad,
quedé fascinado por la belleza de esa mujer y me sentí profundamente conmovido por sus palabras. Decidí guardar silencio, esperando que algún día pudiera verla de nuevo. Las semanas pasaron y, día tras día, recorría mi ruta con la esperanza de toparme nuevamente con la enigmática mujer. Sin embargo, parecía que ella había superado su duelo, o al menos se había resignado. De igual manera, yo también me resigné y me convencí de que nunca más la volvería a ver. No obstante, las cosas no ocurrieron como imaginaba. Una noche fría, con un viento más intenso de lo habitual, me encontraba en mi garita. Después de leer un libro de Lovecraft, me preparé para una siesta, por lo que puse mi alarma y cerré los ojos. Sin saber cuánto tiempo había pasado, escuché unos gritos masculinos provenientes del cementerio. Rápidamente, tomé mi linterna, mi porra y mi gas pimienta, y me dirigí hacia los gritos que, poco a poco, fueron disminuyendo hasta convertirse en suaves lamentos. Guiándome únicamente por el sonido, seguí el rastro hasta llegar al lugar que más me inquietaba en todo el cementerio, la tumba misteriosa. Debo aclarar una vez más que no le temía a nada, pero en ese momento, un terror inmenso me invadió, ya que lo que vi no era algo sobrenatural, sino algo verdaderamente macabro. Pedazos de cuerpo humano rodeaban la tumba de María Dolores. Lo primero que pensé fue en gánsteres, pues en mis ratos libres había visto videos gráficos de cómo los sicarios ejecutaban a sus enemigos. Sin embargo, me resultó muy extraño que esta escena ocurriera justamente alrededor de la tumba de la joven. No dudé mucho en lo que debía hacer, rápidamente me dirigí a mi caseta, cerré la puerta con llave y llamé a la policía. Tras 30 minutos, varias patrullas llegaron al cementerio. Entre elementos estatales y de la Guardia Nacional, llegaron armados con grandes calibres. Una vez allí, les di acceso y me preguntaron qué había sucedido. Les conté todo lo que había visto y me pidieron que los llevara al lugar de los hechos. Para mi sorpresa y la de los oficiales, no había nada. Todo estaba normal y tranquilo, sin una sola gota de sangre. Recibí una fuerte reprimenda de la policía y me amenazaron con arrestarme si volvía a hacer una broma de ese tipo. Con lágrimas en los ojos, intentaba explicarles que no era una broma y que realmente había visto lo que les conté. Todos me miraron con desdén y, sin decir más, se fueron. No entendía lo que estaba pasando, pues estaba seguro de lo que había visto. No consumo alcohol ni drogas, y estando completamente consciente, les juro que vi el cadáver mutilado. Luego de esto, me invadió una gran tristeza y resentimiento, ya que no estaba para nada satisfecho con lo que había ocurrido. En esos momentos, me cuestionaba la realidad de todo lo que había vivido y visto en los últimos días. Mi desconcierto fue tal que incluso llegué a dudar de mi salud mental. Esta incertidumbre me llevó a pensar en si realmente había visto a María Dolores. Impulsado por la confusión, no podía sacarme de la cabeza hablar con mi jefe y preguntarle sobre el origen de aquella tumba, que desde su aparición solo había traído mala suerte a mi vida. Después de esto, pasaron 2 días tranquilos, hasta que, de nuevo, algo muy malo volvió a suceder. Una noche, alrededor de las 10, mientras estaba inmerso en mi trabajo, me asaltó una oleada repentina de ansiedad. Sin pensarlo demasiado, decidí llamar a mi jefe para que me explicara de una vez por todas lo que sabía sobre esa tumba. Sin embargo, en ese instante, un susurro femenino empezó a resonar en mi mente, diciéndome, no lo hagas. Colgué el teléfono y miré a mi alrededor, pero no había nadie cerca. No obstante, el susurro persistió, repitiéndose una y otra vez. A pesar del frío intenso de la noche, salí de la caseta y afuera el susurro se transformó en una voz más clara, que me instaba a no hacer lo que estaba a punto de hacer. Como en ocasiones anteriores, guiado por mi oído y mi linterna, me dirigí hacia el origen de la voz y, de nuevo, llegué hasta la tumba de María Dolores. En esta ocasión,
la mujer que había visto antes estaba allí sentada nuevamente. Esta vez no lloraba, pero sus ojos reflejaban una tristeza profunda. Sin embargo, algo seguía igual en ella, su impresionante belleza, que a pesar de su palidez, se destacaba aún más. «Hola, Severiano», me dijo con tono serio. En ese momento, una caída inesperada de la temperatura se sintió, y con los labios temblando por el frío, respondí: «Hola». Ella sonrió, mostrando sus dientes blancos, y luego me dijo: «Muchas gracias por mantener nuestro secreto». Luego se acercó y me dio un beso en la mejilla. Después, se alejó caminando, desapareciendo en la oscuridad de la noche y el tétrico paisaje de las tumbas mezclado con el frío invernal. Yo permanecí allí de pie, sin importar el fino viento frío que anunciaba la llegada del frío más intenso. No me preocupó que los labios de esa mujer estuvieran tan fríos, rompiendo cualquier sentido de lo natural. Simplemente, me sentía hechizado. Creo que esa es la palabra. A mis 45 años, siendo un hombre soltero y con mala suerte en las relaciones, el hecho de que una mujer tan hermosa confiara en mí y me revelara sus grandes secretos me había cautivado. Desde entonces, decidí ser su cómplice dentro de lo posible, y mi tarea era simple. Cada vez más, escuchaba lamentos y gritos desgarradores de dolor. Solo esperaba unos minutos y, cuando los lamentos cesaban, iba a investigar lo sucedido. Y siempre encontraba lo mismo, escenas macabras y sangrientas, a veces con partes esparcidas alrededor de la tumba e incluso sobre los árboles. Al principio, estaba aterrorizado, pero pronto me acostumbré y lo empecé a considerar algo normal. Supuse, como seguramente están haciendo ustedes al escuchar mi relato, que todas estas atrocidades eran obra de la gemela viva María Dolores y no tenían nada que ver con el crimen organizado, como pensé en un principio. Ya no me preocupaba en llamar a la policía, a mi jefe o a alguien para reportar lo que ocurría, pues ya sabía que solo me metería en problemas. En varias ocasiones, tomé fotos y videos de las escenas del crimen, pero de forma misteriosa. En las fotos no aparecía nada. Absolutamente nada. Parecía que solo yo podía percibir todo lo que sucedía allí. Quizás piensen que estoy loco, pero no se trata de eso. Y no les mentiré, nunca dejé de pensar que lo estaba. Sin embargo, me di cuenta de que en las noticias locales se hablaba de un asesino en serie que mataba a hombres al azar. No se sabía con certeza si era un hombre o una mujer. En muchas ocasiones, presentaron fotos o retratos hablados de las víctimas, y muchas veces pude identificarlas con rasgos específicos que siempre observé en los cadáveres, incluso cuando estaban mutilados en su mayoría. Después de tantas ocasiones en las que observé los cadáveres de las víctimas, me di cuenta de que había una señal que indicaba cuando un crimen estaba a punto de ocurrir. La temperatura en el cementerio descendía bruscamente. Así fue como un día, sintiendo un repentino frío, mi amor por Maridol, a quien solía llamar con cariño, se intensificó. Sentí una necesidad imperiosa de verla. Caminé hacia la tumba de su hermana y me oculté detrás de un ataúd cercano. Tras unos 30 minutos, escuché risas, y en medio de la oscuridad, apareció una pareja que se reía y coqueteaba. Era Maridol con un hombre. En ese instante, sentí mi corazón latir con fuerza, y un ataque de celos me abrumó. Sin embargo, eso fue solo el principio, ya que lo peor estaba por venir. Gradualmente, los besos se volvieron más apasionados, y vi cómo Maridol y su acompañante se despojaron de sus ropas y se entregaron al pecado de la lujuria. En ese momento, sentí que me desvanecía, y una furia incontrolable me invadió. Experimenté un deseo casi salvaje de ser el hombre que poseía con fervor a mi amada, y aunque observé cómo Maridol atacaba al hombre con una ferocidad bestial, no me importó.
En ningún momento dejé de desear entregarme por completo a esa mujer, incluso si ello significara mi propia vida. Al final de aquel ritual macabro, el desenlace siempre era el mismo. Sin embargo, como mencioné antes, nada me sorprendía ya. Cuando Maridol desapareció entre las sombras de las tumbas, como solía suceder, regresé a mi caseta con un doloroso sentimiento de traición y solo pensaba en la venganza. Me pasé leyendo y documentándome sobre Maridol. Tras una exhaustiva investigación, llegué a la conclusión de que ella era una especie de bruja o vampira, o tal vez ambas cosas. En todos los textos que leí sobre el tema, se mencionaba que había varias maneras de acabar con un ser demoníaco como ella. Las opciones incluían rociar su cuerpo con agua bendita, hacer que una cruz bendita entrara en contacto con su cuerpo, o exponerla al sol. Descarté la última opción de inmediato, ya que durante la mañana hay mucho movimiento y sería imposible llevar a cabo algo así en ese horario. La opción del agua bendita me parecía adecuada, pero la de la cruz bendita era mejor. Mi madre tenía una en casa, y bastaría con tomarla prestada para acabar con Maridol. Sin saber cómo convocarla para que viniera a mí, decidí hacer algo que nunca había hecho antes, y probablemente nunca haría de nuevo. Sin embargo, profanar la tumba de su hermana parecía la mejor opción, con la esperanza de que Maridol se enterara de alguna manera y viniera a salvarla. Así que, al comenzar mi turno y asegurarme de que no quedara nadie más en el cementerio, cerré las rejas que, por cierto, nunca se habían cerrado antes. Me dirigí a la tumba de la gemela muerta, María Dolores. Allí, comencé a cavar hasta llegar a la vieja caja, y tras un gran esfuerzo, logré abrir la tapa. En ese momento, mis ojos se abrieron en señal de asombro. María Dolores era idéntica a Maridol, y allí radicaba lo sorprendente y siniestro de la situación. María Dolores estaba intacta, pálida como su hermana, con labios rojos y la misma belleza deslumbrante. A pesar del terror que me invadía ante esta situación, no había marcha atrás, y mi sed de venganza superaba cualquier otra cosa. Una vez que descubrí a la joven, la dejé allí, iluminada únicamente por la luz de la luna. Sin cubrir la tumba, salí del agujero, pero para mi sorpresa, justo al emerger, encontré a Maridol frente a mí. En ese instante, sentí la temperatura descender, como en ocasiones anteriores, y rápidamente me dirigí hacia la tumba, pero ésta estaba vacía. Allí comprendí que nunca había existido tal hermana gemela. Esa tumba había sido, durante todo este tiempo, el refugio de una criatura nocturna. No tenía dudas, mi hermosa musa era un vampiro. Con una mirada suave, la joven se acercó a mí. Al sentirla tan cerca, mi impulso de furia me llevó a mostrarle la cruz. La mano de Maridol comenzó a chamuscarse, y un humo con aroma a carne quemada se esparció por todas partes. Pero esto no pareció afectarle a Maridol, y aunque su mano estaba en llamas, en ningún momento mostró señal de preocupación. Solo cuando estuvo muy cerca de mí, me mostró su mano, que estaba ardiente. «Has investigado bien, mi querido Severiano. La cruz bendita puede dañarme, como puedes observar». Luego, abrió la mano y la cerró de golpe, y de su palma surgió un viento helado que extinguió el fuego al instante, aunque las marcas de la piel quemada aún permanecían. Después, Maridol caminó hacia mí, y de manera sorprendente, me quedé completamente paralizado, a pesar de que quería huir de aquel lugar. En un acto inesperado, Maridol se acercó tanto a mí y luego me dio un beso en la boca. Un beso apasionado que me hizo sentir más vivo que nunca. Luego, me miró a los ojos y me dijo, «Sé cuánto me amas y también sé que deseas estar conmigo, pero no puedo corresponderte. Si lo hiciera, te estaría maldiciendo, y tu destino sería el mismo que el de los hombres de los que me he alimentado. Te agradezco mucho por haber guardado el secreto, pero mi tarea aquí ha terminado y no nos volveremos a ver». Después de eso, se alejó entre las sombras del cementerio,
siendo esta la última vez que la vi. Pasaron las horas y no sé en qué momento regresé a mi caseta. Me había quedado dormido. Al despertar, lo primero que hice fue ir a la tumba de María Dolores, pero solo vi un trozo de jardín con una rosa negra que destacaba entre las demás. Aparentemente, nunca hubo ninguna tumba en ese lugar, o al menos no había señales de que así fuera. Al tomar mi autobús de regreso a casa, el conductor escuchaba la radio, y allí se hablaba del asesino nocturno, como apodaban al asesino en serie. Tras las investigaciones policiales, habían descubierto que todas las víctimas formaban parte de una secta que secuestraba tanto animales como personas para llevar a cabo horribles rituales. Y curiosamente, no habían podido dar con el paradero de ninguno, ya fuera vivo o muerto. En ese momento pensé en lo que daría la policía por saber todo lo que yo sabía, que era Maridol quien los había asesinado. Tal vez primero los convertía en sus amantes para robarles su esencia o vida, y luego finalizaba el ritual devorándolos vivos. La verdad es que no sé con exactitud el motivo de su existencia, pero lo que sí puedo aconsejarles es que nunca se enamoren de un vampiro.